Bloque 1. Origen y preparación. Capítulo 1. La profecía de Isaías. En la quietud de una cámara de piedra, lejos del bullicio del mundo, un hombre anciano se inclina sobre un pergamino. Su nombre es Isaías, un profeta del reino de Judá. Estamos en el siglo VIII a.C., una época de gran agitación política y espiritual. El poderoso imperio asirio amenaza con consumir todo a su paso, y el pueblo de Israel, dividido y a menudo alejado de su fe, se enfrenta a un futuro incierto. La desesperación parece cernirse como una sombra pesada sobre la tierra. Isaías, con su larga barba blanca y vestido con una túnica de lino, es un faro en esta oscuridad. Su mano, aunque cansada, se mueve con una urgencia divina. La pluma de ave raspa el papiro, inscribiendo palabras que no son suyas, sino ecos de una voz celestial. Cada carácter hebreo es una promesa, una advertencia, una chispa de esperanza en medio de la penumbra. La llama de la vela parpadea, testigo silencioso de la historia que se está escribiendo, proyectando sombras que danzan como fantasmas del pasado y del futuro en las paredes de piedra. En este santuario de silencio, Isaías no solo escribe sobre reyes y reinos terrenales. Su mirada va mucho más allá. Describe un tiempo de juicio, sí, pero también un tiempo de redención gloriosa. Habla de un siervo sufriente, una figura misteriosa que cargará con las culpas de muchos y traerá sanación a través de su propio dolor. Escribe sobre un rey venidero, cuyo reino no tendrá fin, un gobernante que traerá justicia y paz perpetua. Estas no son meras predicciones políticas, son visiones que atraviesan los siglos, sembrando las semillas de una esperanza que florecerá en un tiempo lejano. De repente, la pluma se detiene. Isaías levanta la vista, sus ojos fijos en la oscuridad que tiene delante. Pero ya no ve las paredes de piedra. La llama de la vela se refleja en sus pupilas, pero hay otra luz, una luz interior que emana de una fuente divina. El aire a su alrededor parece vibrar. Las motas de polvo, suspendidas en el haz de luz, comienzan a brillar, a arremolinarse y a formar imágenes etéreas. Ve un desierto que florece, un león que yace junto a un cordero. Ve a un niño naciendo, un niño cuyo nombre será Emanuel, Dios con nosotros. Su rostro, marcado por los años y la preocupación, se transforma. El asombro reemplaza la fatiga. La certeza divina borra toda duda. Es un momento sagrado, una conexión directa entre el tiempo y la eternidad. La visión se desvanece tan rápido como llegó, dejando tras de sí una paz profunda y una convicción inquebrantable. La luz en la habitación parece haberse expandido, llenando cada rincón con una calidez sagrada. Con un nuevo vigor, Isaías vuelve a su tarea. La pluma se mueve ahora con una fluidez renovada, no por la prisa, sino por la claridad de su propósito. Está transcribiendo el futuro, dejando un legado de esperanza para incontables generaciones. La cámara se aleja lentamente. El profeta se convierte en una pequeña figura de luz en la inmensidad del templo. Su trabajo continuará durante años, creando un tapiz de profecías que se estudiarán, debatirán y venerarán durante milenios. Este pergamino, guardado en la penumbra, se convierte en un símbolo de la paciencia de la fe, una promesa susurrada a través de los siglos, esperando el momento de su cumplimiento. La historia de la redención ha comenzado a escribirse. Capítulo 2. La Anunciación. Nazaret duerme bajo el velo dorado del atardecer. Dentro de una casa humilde, pero llena de paz, una joven llamada María se mueve con una gracia tranquila. Cada gesto, ya sea doblando una tela blanca o cuidando una pequeña planta, es una meditación silenciosa. El aire es denso, cargado de una calma sagrada, como si el mundo contuviera la respiración. La luz del sol poniente se cuela por una ventana, pintando la escena con tonos cálidos y suaves, transformando lo cotidiano en algo sublime. En este rincón del mundo, el tiempo parece haberse detenido.
suspendido en la quietud de una tarde ordinaria que está a punto de volverse extraordinaria. De repente, una vibración casi imperceptible recorre la habitación. No es un sonido, sino una sensación, como si el propio aire comenzara a despertar. Una luz inusual, de un blanco puro y brillante, empieza a manifestarse en una esquina. No es una luz terrenal que proyecte sombras, sino una claridad sobrenatural que parece nacer desde dentro de la realidad misma. Las pequeñas flores en la ventana, antes cerradas por el atardecer, se abren instantáneamente, como si respondieran a un nuevo amanecer. La atmósfera de paz no se rompe, sino que se intensifica, transformándose en una presencia palpable y divina que lo llena todo. Es la calma antes de la revelación, el momento en que el cielo se inclina para tocar la tierra. Desde el corazón de esa luz celestial emerge una figura majestuosa. Es el ángel Gabriel, un ser cuya presencia es tan imponente como reconfortante. Sus vestiduras no son de tela, sino de luz estelar tejida, y su forma irradia una energía que trasciende lo humano. No hay alas de plumas, sino una extensión de luz que sugiere poder y serenidad. María, al verlo, retrocede instintivamente un paso. Su rostro refleja una mezcla de asombro, temor y profunda reverencia. Instintivamente, se lleva las manos al pecho, no solo como un gesto de sorpresa, sino como si protegiera el epicentro de un milagro inminente. El silencio que había antes ahora está lleno de un diálogo mudo entre lo mortal y lo divino. El ángel Gabriel extiende una mano hacia María, un gesto que no es de comando, sino de bendición. Sus ojos, dos pozos de luz estelar, se encuentran con los de ella. El miedo inicial en la mirada de María se disuelve, reemplazado por una comprensión que va más allá de las palabras. Es un intercambio de almas, una comunicación silenciosa, donde se revela el plan divino. La joven de Nazaret, en ese momento, comprende la magnitud de la petición y la grandeza del honor que se le concede. Una paz profunda inunda su ser, una aceptación serena que nace de una fe inquebrantable. Ella no es solo una espectadora del milagro, es el centro mismo de él. Con una suave inclinación de cabeza, María cierra los ojos. No hacen falta palabras audibles. Su gesto es una respuesta clara y rotunda. Hágase en mí según tu palabra. En ese preciso instante de aceptación total, una chispa de luz dorada, pura y brillante, desciende desde lo alto. No cae con violencia, sino que flota suavemente hasta envolver a María en un abrazo luminoso. Este halo dorado no quema, sino que consagra, simbolizando la concepción divina, el momento en que la eternidad entra en el tiempo. La joven permanece inmóvil, bañada en esta luz sagrada, convertida en el tabernáculo viviente del mayor misterio de todos. Poco a poco, la figura del ángel Gabriel comienza a desvanecerse. No se retira, sino que se disuelve en incontables partículas de luz que danzan en el aire antes de desaparecer por completo. La habitación ya no está llena de una luz blanca y cegadora, sino de un resplandor dorado y persistente que emana de la propia María. Ella está sola de nuevo, pero todo ha cambiado. Lentamente abre los ojos y en su rostro se dibuja una sonrisa suave, una sonrisa de esperanza infinita. La tarea divina ha comenzado, y en la quietud de esa habitación en Nazaret, el destino de la humanidad ha sido sellado con un sí de amor y fe. Capítulo 3. El viaje a Belén. Bajo el sol poniente de Judea, un manto de tonos anaranjados y púrpuras se extiende sobre las dunas silenciosas. Es el inicio de un viaje que cambiará la historia para siempre. José, con manos firmes y una mirada llena de determinación, ajusta las alforjas del burro. Cada nudo, cada correa, es un gesto de cuidado y preparación para el largo camino que tienen por delante. El aire está quieto, pesado con el calor del día que se desvanece. María, con la serenidad pintada en su rostro a pesar del evidente cansancio del embarazo, se acomoda suavemente sobre el lomo del animal. Su confianza en José y en su destino es un faro de calma en medio de la incertidumbre. El pequeño grupo comienza su éxodo. Con cada paso,
Las patas del burro levantan nubes de polvo fino que danzan en los últimos rayos de luz, marcando su avance por un sendero árido y solitario. Dejan atrás su hogar, sus rutinas, todo lo conocido, para adentrarse en lo desconocido, guiados únicamente por la fe y el cumplimiento de una antigua profecía. El paisaje se despliega ante ellos con una belleza abrumadora y a la vez intimidante. Las montañas de Judea se alzan como gigantes dormidos, sus siluetas recortadas contra un cielo que comienza a oscurecerse. En la inmensidad de este desierto, José, María y el burro son figuras diminutas. Un testimonio de la fragilidad humana frente a la grandeza de la creación. El viento, un susurro constante, agita suavemente sus túnicas y juega con la arena, creando ondas efímeras sobre las dunas. Es un viento que habla de soledad, pero también de perseverancia. A medida que el sol desaparece por completo en el horizonte, el cielo se transforma en un lienzo de azul profundo, casi negro. La oscuridad trae consigo un frío que se cuela hasta los huesos, un recordatorio de los desafíos que la noche les depara. Pero en esta oscuridad, una nueva esperanza comienza a nacer. Una a una, las estrellas empiezan a parpadear, como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo. Son las mismas estrellas que han guiado a viajeros durante milenios, pero esta noche, una de ellas tiene un propósito especial. De repente, como si respondiera a una plegaria silenciosa, una estrella distinta aparece en el firmamento. Es mucho más grande, más brillante que todas las demás. Su luz no es un simple punto titilante en la distancia. Proyecta un haz suave y dorado sobre el camino de arena, iluminando su sendero como un faro celestial. No es una luz cegadora, sino una guía cálida y reconfortante. Es la señal que esperaban, la confirmación de que no están solos en su viaje. La estrella de Belén ha hecho su aparición, marcando el rumbo hacia el cumplimiento de una promesa divina. El viaje bajo el manto estrellado es arduo. El camino es irregular y el frío nocturno es implacable. José camina al frente, con paso firme y resuelto, guiando al burro con una mano mientras con la otra se asegura de que la senda sea segura. De vez en cuando, mira de reojo a María, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y amor protector. Cada paso que da es un acto de devoción, un compromiso inquebrantable de proteger a su familia sin importar los obstáculos. Él es el guardián silencioso de esta sagrada misión. María, a su vez, encuentra fuerza en la contemplación. Sus ojos están fijos en la estrella guía, un punto de luz que alimenta su fe y disipa sus miedos. Se envuelve con más fuerza en su manto, buscando abrigo del frío, pero su verdadera calidez proviene de la certeza interior de que está siendo parte de un plan más grande. Su rostro, iluminado por el suave resplandor de la estrella, es un retrato de esperanza y entrega. En el silencio de la noche, su corazón late al ritmo de una promesa que está a punto de cumplirse. Después de horas que parecen una eternidad, de caminar bajo la vigilancia de la estrella milagrosa, algo rompe la monotonía del desierto. A lo lejos, en la falda de una colina, se vislumbran unas luces tenues y parpadeantes. Son las luces de un pequeño pueblo, un oasis de vida en medio de la vasta oscuridad. Es Belén, la ciudad de David, el destino final de su agotador viaje. A medida que se acercan, notan que la luz de la estrella guía parece intensificarse, su haz concentrándose directamente sobre ese punto en el mapa. La señal es inequívoca. Han llegado. El cansancio se mezcla con una oleada de alivio y expectación. El final del camino es solo el comienzo de una nueva historia. Las puertas de Belén están a punto de abrirse, aunque no de la manera que ellos esperan. El nacimiento más humilde y a la vez más trascendental de la historia está a solo unos pasos de distancia. Capítulo 4. El nacimiento. Bajo el manto de un cielo estrellado, una estrella solitaria brilla con una intensidad plateada, como un faro celestial guiando el camino. Su luz baña una colina rocosa en las afueras de Belén, donde se esconde una humilde cueva. Es una noche fría,
tan fría que se puede ver el vaho que escapa de los animales que descansan cerca. Los sonidos suaves de la noche, el susurro del viento y el murmullo lejano de la ciudad crean una atmósfera de expectación y serenidad. Esta no es una noche cualquiera. Es una noche que cambiará el curso de la historia para siempre. Al adentrarnos en el refugio, la escena cambia por completo. El frío del exterior se transforma en una calidez acogedora. Una lámpara de aceite proyecta sombras danzantes sobre las paredes de piedra, y el calor corporal de un buey y un asno que descansan pacíficamente llena el espacio. El suelo está cubierto de paja dorada que cruje suavemente con cada movimiento. Herramientas de carpintero, simples y desgastadas, reposan contra la pared, testigos silenciosos de un largo viaje y de la búsqueda de un lugar para descansar. El ambiente es de una pobreza digna, un santuario improvisado lleno de una paz inexplicable. En el corazón de este humilde establo, nuestros ojos se posan en María. Su rostro, aunque marcado por el cansancio del viaje y el parto, irradia una alegría serena, una luz que parece venir desde su interior. Sostiene con infinita ternura un pequeño bulto envuelto en sencillos pañales blancos. No vemos el rostro del niño todavía, pero sí un resplandor dorado y cálido que emana de él, iluminando a su madre con una luz sobrenatural. A su lado, José la observa con una mirada llena de asombro, amor y un profundo sentido de protección. Sus manos, fuertes y callosas, ahora parecen delicadas junto a la fragilidad de la nueva vida. Los detalles capturan la esencia de este momento sagrado. Vemos de cerca las manos de María, acariciando con suavidad la tela que envuelve a su hijo, cada toque una promesa de amor eterno. José, arrodillado a su lado, junta las manos en un gesto de oración y gratitud, su corazón desbordado por el milagro que contempla. No hay palabras, solo miradas y gestos que transmiten un amor incondicional, una paz tan profunda que parece detener el tiempo. En este pequeño rincón del mundo, el cielo ha tocado la tierra, y todo el universo parece contener la respiración ante la maravilla del momento. Con una delicadeza infinita, José toma al niño y lo coloca cuidadosamente en un pesebre de madera, lleno de heno fresco que servirá de cuna. Este simple comedero de animales se convierte, en este instante, en el primer trono de un rey. La cámara se acerca lentamente al bebé, y a medida que lo hace, la luz dorada que emana de él se expande, bañando cada rincón del establo. La madera vieja, la piedra rugosa y la paja humilde se transforman, adquiriendo un brillo celestial. Lo ordinario se vuelve extraordinario, lo terrenal se llena de divinidad. La escena final nos lleva de nuevo al exterior. Desde la distancia, vemos el establo, ahora una fuente de luz que compite en brillo con la gran estrella en el firmamento. Una nieve fina, como polvo de estrellas, comienza a caer suavemente sobre Belén, cubriendo el paisaje con un manto de pureza y silencio. Es una imagen de paz absoluta, el cierre perfecto para una noche en la que la esperanza nació en el lugar más inesperado. Un recordatorio de que la luz más grande a menudo brilla en la más profunda oscuridad. Capítulo 5. La adoración de los magos. La historia que comenzó en una noche silenciosa, bajo un cielo tachonado de estrellas, se acerca a su primer gran clímax, con la llegada de viajeros de tierras lejanas. El sol apenas despunta en el horizonte, bañando las colinas de Judea con una luz suave y prometedora. A lo lejos, una caravana majestuosa se abre paso, una serpiente de seda y sombras que avanza con un propósito solemne. Son los magos, guiados no por mapas, sino por una sola estrella que les ha señalado el camino a través de desiertos y montañas. Llevan meses en este viaje, sus corazones llenos de una pregunta antigua y la esperanza de una respuesta divina. La escena es un estudio de contrastes. Camellos adornados con borlas y telas ricas resoplan suavemente, sus siluetas recortadas contra el amanecer. Criados con antorchas, cuyas llamas parpadean en la brisa matutina, forman una escolta de honor. Y luego están ellos, los tres sabios,
figuras de autoridad y conocimiento, vestidos con túnicas que hablan de reinos lejanos, de riqueza y poder. Sus rostros, curtidos por el sol y el viento del desierto, revelan la fatiga de un viaje épico, pero sus ojos brillan con una anticipación que trasciende el cansancio. Han llegado a su destino, no un palacio imponente, sino un humilde establo en el pequeño pueblo de Belén. Aquí, la grandeza del mundo se inclina ante la humildad del cielo. Los magos, estos reyes estudiosos de las estrellas, desmontan con una reverencia que sorprende. Dejan atrás la pompa de su caravana y se acercan a la entrada rústica. La madera tosca y la paja esparcida contrastan fuertemente con la seda bordada en oro y las joyas que adornan sus tocados. Es el encuentro de dos mundos, el poder terrenal y la soberanía celestial, la sabiduría humana frente a la revelación divina. En sus rostros se dibuja el asombro y, sobre todo, una profunda paz. La búsqueda ha terminado. Han encontrado al rey que vinieron a adorar. El interior del establo es un santuario de intimidad y calidez. La Sagrada Familia, María y José, los reciben con una serenidad que parece bendecir el aire. El foco de toda la atención es el niño en el pesebre, cuya presencia irradia una luz que ninguna antorcha puede igualar. Uno a uno, los magos se arrodillan. No hay tronos aquí, solo tierra y paja, y ellos lo aceptan como el suelo más sagrado. Sus manos, acostumbradas a sostener cetros y pergaminos, ahora abren con cuidado cofres preciosos. Vemos el brillo del oro, un regalo para un rey, monedas y objetos que resplandecen bajo la luz celestial que emana del niño. Luego, el incienso, cuya resina aromática se eleva en volutas de humo, una ofrenda para un dios, llenando el establo con una fragancia sagrada que habla de oración y divinidad. Y finalmente, la mirra, una resina amarga y preciosa contenida en un frasco de alabastro, un regalo profético para un hombre que un día enfrentará el sacrificio, un bálsamo para el dolor y la mortalidad. Cada regalo es un símbolo, una declaración de fe y un reconocimiento de la triple naturaleza de aquel ante quien se postran. Es el momento de la epifanía, la revelación. Mientras una fanfarria celestial parece resonar en el alma, la luz dorada que envuelve al niño ilumina los rostros de los magos. Sus ojos, llenos de sabiduría acumulada a lo largo de los años, se encuentran con la mirada infinita del recién nacido. En esa conexión silenciosa, todo el conocimiento del universo parece converger. Comprenden, este no es solo un rey terrenal, ni un simple profeta. Es el encuentro definitivo con lo divino. En un gesto de adoración total, inclinan sus frentes hasta tocar el suelo, rindiendo no solo sus tesoros, sino sus corazones, su ciencia y su soberanía. La cámara se eleva, mostrándonos una imagen que perdurará por milenios. El pequeño grupo rodea el pesebre, un círculo de amor y devoción en el corazón de un mundo que aún no comprende la magnitud de este momento. Arriba, en el firmamento que ya se tiñe de azul, la estrella de Belén lanza un último destello. Un adiós triunfante, su misión cumplida. El aire está cargado de una solemnidad gozosa, la atmósfera de una celebración que cambiará el curso de la historia. El viaje ha concluido, el propósito se ha realizado. Mientras la luz del día finalmente inunda la escena, las sombras de los camellos y la caravana se alargan, preparándose para el viaje de regreso. Pero se van transformados. El mundo también ha sido transformado. La infancia del niño termina y comienza una nueva era. La visita de los magos no es solo el final de un viaje, sino el verdadero comienzo de la historia más grande jamás contada. Una historia de esperanza, fe y un amor tan grande que atrajo a reyes desde el confín de la tierra para arrodillarse ante un bebé en un pesebre. Capítulo 6. La huida a Egipto. En la quietud de la noche, una advertencia divina rompe el silencio. José se despierta de un salto, su corazón latiendo con fuerza en la penumbra del establo. Un susurro en sueños le ha revelado un peligro inminente, una amenaza que se cierne sobre el niño recién nacido. Afuera, el cielo de Belén está oscuro,
pero un resplandor rojizo en la distancia, sobre Jerusalén, tiñe el horizonte como una premonición sangrienta. La orden del ángel es clara. Deben huir, deben proteger al niño a toda costa. Cada segundo cuenta. Con movimientos rápidos y sigilosos, José prepara al burro, su rostro tenso por la urgencia. María, con una mezcla de miedo y fe inquebrantable en sus ojos, envuelve al pequeño Jesús en un manto grueso, no solo para protegerlo del frío de la noche, sino para ocultarlo de miradas curiosas y hostiles. No hay tiempo para despedidas ni para empacar pertenencias. Todo lo que importa es la vida del niño. Las miradas que intercambian José y María en la oscuridad son un pacto silencioso, una promesa de protección mutua y una fe compartida en el plan divino, aunque éste los lleve a lo desconocido. La puerta del establo se abre a la noche y, sin mirar atrás, la Sagrada Familia inicia su huida. El camino es largo y peligroso. Atraviesan colinas y valles bajo el manto de la noche, evitando los caminos principales donde podrían ser vistos. El miedo a ser descubiertos es una sombra constante que los persigue. Cada crujido de una rama, cada aullido lejano, acelera sus corazones. José guía al burro con paso firme, mientras María acuna al niño, cantándole en susurros para calmarlo. En esta travesía desesperada, no solo escapan de la ira de un rey, sino que también cumplen una profecía antigua. De Egipto llamé a mi hijo. Su viaje no es solo una huida, sino el cumplimiento de un destino escrito mucho antes de que nacieran. El desierto se extiende ante ellos como un mar infinito de arena y silencio. El sol del día es implacable, y las noches son heladas. La inmensidad del paisaje los hace sentir pequeños, vulnerables. Son una familia de refugiados, buscando asilo en una tierra extraña. Durante días, avanzan con la escasa agua y comida que pudieron llevar. Vemos los pies de José hundiéndose en la arena, el esfuerzo grabado en su rostro. Vemos la mano de María aferrada al manto del niño, un gesto de amor y protección incondicional. El burro, su fiel compañero, avanza con paso constante, llevando sobre su lomo la esperanza del mundo. En medio de la aridez, la providencia les muestra su amparo. Un oasis inesperado con una palmera solitaria les ofrece un respiro. A la sombra de sus hojas, finalmente pueden descansar. José, siempre vigilante, escudriña el horizonte, asegurándose de que el peligro haya quedado atrás. María, agotada pero serena, contempla el rostro dormido de su hijo. En esa mirada hay un universo de amor, sacrificio y una profunda comprensión de la misión que les ha sido encomendada. Saben que el camino será largo y que el exilio en Egipto será un tiempo de silencio y espera, pero también confían en que Dios no los ha abandonado. Finalmente, tras semanas de un viaje agotador, el paisaje comienza a cambiar. El desierto da paso a tierras más fértiles, y a lo lejos, emergiendo de la bruma del amanecer, se recortan contra el cielo unas siluetas colosales y familiares: las pirámides de Egipto. La imagen es abrumadora. La pequeña familia, 3 puntos diminutos en la inmensidad, llega al pie de estos monumentos milenarios. El contraste es brutal. La fragilidad de un niño refugiado frente a la grandeza imperecedera de una civilización antigua. Aquí, en esta tierra de faraones y dioses extraños, buscarán un hogar temporal. El peligro inmediato ha pasado, pero ahora comienza un nuevo capítulo. La vida en el exilio, la crianza del Salvador del mundo en el anonimato, esperando pacientemente la señal para regresar a su tierra. La llegada a Egipto marca el comienzo de un periodo conocido como los Años Silenciosos. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida allí, pero podemos imaginar los desafíos que enfrentaron. Tuvieron que aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Todo mientras mantenían en secreto la identidad sagrada de Jesús. José, como carpintero, seguramente trabajó duro para mantener a su familia. María se dedicó a cuidar del niño, enseñándole las tradiciones y las escrituras de su pueblo, manteniendo viva la llama de su herencia en una tierra extranjera.
Estos años de aparente calma fueron cruciales para la formación de Jesús, un tiempo de crecimiento en sabiduría y gracia, lejos de la amenaza que lo esperaba en Judea. En este periodo de exilio vemos la profunda humanidad de la Sagrada Familia. Experimentaron lo que millones de refugiados han vivido a lo largo de la historia: el desarraigo, la incertidumbre y la necesidad de empezar de cero en un lugar desconocido. Su historia nos recuerda la importancia de la hospitalidad y la compasión hacia los que huyen del peligro. A pesar de las dificultades, su fe nunca flaqueó. Confiaron en la promesa de Dios, sabiendo que su exilio era temporal y que formaba parte de un plan mucho más grande. La historia de la huida a Egipto es un poderoso testimonio de fe, obediencia y amor incondicional. Nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la guía divina está presente. La valentía de José al obedecer sin dudar, la fortaleza de María al enfrentar lo desconocido y la vulnerabilidad del niño Jesús nos enseñan que la salvación a menudo llega a través de caminos inesperados y humildes. Su viaje por el desierto no fue solo una escapada, sino una peregrinación de fe que preparó el escenario para la misión que cambiaría el mundo para siempre. Capítulo 7. El niño en el templo. Hoy viajamos 2000 años atrás, a la majestuosa ciudad de Jerusalén, para ser testigos de un momento extraordinario en una vida que cambiaría el mundo para siempre. Imaginen el templo de Jerusalén en todo su esplendor. Columnas gigantescas de mármol se alzan hacia un techo tan alto que parece tocar el cielo. La luz del sol se filtra a través de las aberturas, creando haces dorados donde danzan motas de polvo, como si el aire mismo estuviera vivo. Se respira un ambiente de solemnidad, una mezcla de ecos antiguos y el aroma a pergaminos y sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Es un lugar de oración, de sacrificio, pero también de intenso debate y estudio. En el corazón de este sagrado lugar se reúne un círculo de los hombres más sabios de Israel. Son los doctores de la ley, ancianos de barbas blancas y túnicas bordadas que denotan su estatus y conocimiento. Sentados en bancos de piedra, discuten las complejidades de las Escrituras. Pero hoy, su atención no está en sus venerables colegas. Está centrada en una figura inesperada en medio de ellos. Allí, sentado con una calma y una autoridad que desafían su edad, se encuentra un niño de apenas 12 años. Es Jesús. No está intimidado por la erudición que lo rodea. Al contrario, sostiene un rollo de pergamino con una naturalidad asombrosa. Escucha atentamente. Hace preguntas que dejan perplejos a los maestros y ofrece respuestas que revelan una comprensión que va más allá de lo humano. Podemos imaginar el diálogo, un verdadero duelo intelectual. Al principio, los sabios lo miran con una mezcla de curiosidad y condescendencia. ¿Qué podría enseñarles este niño? Pero a medida que habla, sus expresiones cambian. La condescendencia se transforma en sorpresa, la sorpresa en asombro, y el asombro en un profundo respeto. Vemos cómo se miran unos a otros, confundidos, maravillados por la profundidad de su sabiduría. Jesús, con gestos sencillos, señala pasajes en los rollos, conectando ideas y revelando verdades que ellos, en toda una vida de estudio, nunca habían percibido. Su rostro infantil brilla con una inteligencia serena, una luz pura que parece emanar desde su interior. Mientras este fascinante encuentro tiene lugar, una historia paralela de angustia se desarrolla. A lo lejos, vemos a dos figuras entrar apresuradamente en el patio del templo. Son María y José. Sus rostros están marcados por la preocupación y el agotamiento. Llevan 3 días buscando a su hijo, 3 días de un miedo que solo un padre puede comprender. Han recorrido cada rincón de Jerusalén, preguntando a todos, con el corazón en un puño. Finalmente, lo encuentran, y al verlo, en el centro de ese círculo de venerables maestros, su angustia se transforma en un alivio inmenso. Pero ese alivio da paso rápidamente al asombro. Su hijo, el niño que han criado, está cautivando a los hombres más instruidos de la nación. Observan en silencio, perplejos ante la escena,
viendo el respeto y la admiración que los sabios le profesan a su pequeño. Y es entonces cuando Jesús pronuncia sus primeras palabras registradas en el Evangelio, una respuesta que resuena a través de los siglos. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un rayo de sol especialmente brillante lo ilumina, destacando su figura en medio de la piedra gris del templo, dándole un aura casi etérea. Ya no es solo el hijo del carpintero, es el Hijo de Dios, consciente de su misión divina. La escena concluye con una imagen poderosa. El niño se levanta y camina tranquilamente hacia sus padres para regresar a Nazaret. Detrás de él, los sabios permanecen en un silencio reflexivo, con los pergaminos en sus manos, mirándolos como si los estuvieran leyendo por primera vez. Se han encontrado con una sabiduría que ha sacudido los cimientos de su conocimiento. La cámara se eleva, mostrándonos la inmensidad del templo, un lugar que acaba de ser testigo de una revelación que cambiaría el curso de la historia. Esta historia nos enseña sobre el propósito, la identidad y la llamada divina que todos tenemos. Es un recordatorio de que, a veces, la sabiduría más profunda puede venir de la fuente más inesperada. Capítulo 8. La vida en el taller. Nazaret. La luz dorada de la mañana se cuela por una pequeña ventana, iluminando un taller de carpintería. El aire huele a madera, a esfuerzo, a hogar. Aquí, en lo cotidiano, se esconde un misterio profundo. Este no es solo un lugar de trabajo, es el escenario donde el silencio habla y el trabajo se convierte en oración. Es la vida oculta de Jesús, los años de aparente anonimato que forjaron al hombre que cambiaría el mundo. Hoy quiero que viajemos juntos a ese taller para descubrir la belleza y la santidad que se esconden en el esfuerzo diario. Vemos a un Jesús joven, absorto en su labor. Sus manos, firmes y precisas, manejan un cepillo de madera sobre una tabla de cedro. Cada movimiento es rítmico, medido, lleno de una concentración que trasciende la simple tarea. No hay prisa, solo una paz inmensa. En el suave roce de la herramienta, en el aroma de las virutas que caen al suelo, se revela la dignidad del trabajo bien hecho. Es un recordatorio de que cada acción, por humilde que sea, puede ser una ofrenda sagrada. A su lado está José, su padre en la tierra, un hombre de pocas palabras, cuyo rostro sereno y manos curtidas reflejan años de dedicación. No necesita hablar para enseñar. Su presencia es una lección constante de paciencia, de integridad y de amor silencioso. Observa a Jesús y una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Es la sonrisa del maestro que ve al discípulo no solo aprender el oficio, sino superarlo. Es el orgullo del Padre que sabe que está formando a alguien extraordinario. Hay un momento poderoso. José y Jesús levantan juntos una pesada viga de madera. Sus hombros se unen, sus fuerzas se combinan. Este gesto va más allá de construir un mueble. Es un símbolo profundo de colaboración. José le está entregando su legado, su conocimiento, pero también están compartiendo una carga. Es la preparación para el peso mucho mayor que Jesús llevará sobre sus hombros en el futuro. En este taller, el Hijo de Dios aprende a ser humano, a sentir el peso de la madera antes de sentir el peso de la cruz. El sol avanza en su recorrido y las sombras se alargan dentro del taller. Juegan en las paredes y en el suelo cubierto de acerrín. Por un instante fugaz, la sombra de Jesús, con los brazos extendidos para medir una tabla, proyecta una figura que nos recuerda a una cruz. Es un presagio sutil, un eco del futuro que se filtra en la paz del presente. No es una imagen de dolor, sino un destello de propósito, envuelto aún en la calidez y seguridad del hogar. En Nazaret, la cruz es todavía una sombra lejana, una viga por tallar. El día termina. La luz se tiñe de tonos anaranjados y violetas. El trabajo ha cesado. Vemos a Jesús limpiando sus herramientas con un cuidado reverencial. Cada cepillo, cada cincel, es tratado con respeto, como un compañero fiel en la jornada. Luego,
Se detiene en la puerta del taller y su mirada se pierde en el horizonte, contemplando el crepúsculo. En estos años de silencio, de trabajo repetitivo y vida sencilla, se forjó su carácter. La paciencia, la obediencia, la profunda humanidad del Salvador. Aprendió a esperar el tiempo de Dios, viviendo plenamente cada momento. La cámara se aleja lentamente. Vemos la pequeña casa de Nazaret bajo un cielo estrellado. En el interior, una lámpara de aceite se enciende, una pequeña llama de esperanza en la oscuridad. Ha terminado otra jornada de trabajo sagrado. Estos años no fueron un simple paréntesis, sino el fundamento de toda su misión. Nos enseñan que la santidad no se encuentra solo en los grandes milagros, sino en la fidelidad de lo pequeño, en el amor puesto en cada tarea diaria. En el taller de Nazaret, aprendemos que nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, también puede ser un lugar de encuentro con Dios. Capítulo 9. La muerte de José. En el ocaso de una vida entregada, Nazaret se sumerge en una penumbra silenciosa. La luz dorada del atardecer se filtra por la ventana, acariciando el polvo que danza sobre un lecho de madera, el mismo que José talló con sus propias manos. Es aquí, en la quietud de su hogar, donde se escribe el capítulo final de su historia terrenal. Al lado de su padre, encontramos a Jesús, ya no un niño, sino un hombre en la plenitud de su fuerza. Su mano, firme y joven, envuelve la de José, una mano surcada por años de trabajo, de esfuerzo y de fe silenciosa. No hay llanto desgarrador ni angustia, solo una paz que trasciende el entendimiento humano. Es el consuelo del Hijo, sosteniendo al Padre en su viaje final. El rostro de José es un mapa de serenidad. Sus ojos, ahora cerrados, reflejan una vida de servicio, de obediencia a un misterio que abrazó sin preguntas. A su lado, María observa. Su tristeza es profunda pero contenida. Su mano reposa en el hombro de Jesús, uniendo en un solo gesto el dolor de la despedida y la esperanza de la eternidad. Una pequeña lámpara de aceite parpadea, su llama frágil como el último aliento de una vida que se apaga en este mundo para encenderse, más brillante, en el cielo. La cámara nos guía la mirada hacia el taller, visible a través de la puerta entreabierta. Las herramientas, compañeras de una vida, descansan ordenadas y en silencio. Un último rayo de sol se posa sobre el banco de trabajo, ahora vacío. Es el símbolo de una etapa concluida. El humilde carpintero de Nazaret ha terminado su obra. Ahora, el peso de la redención, el culmen de la historia sagrada, recae enteramente sobre los hombros del Hijo. De pronto, el aire de la habitación parece transformarse. La luz se vuelve más blanca, más pura. Un movimiento casi imperceptible en las cortinas, un brillo sutil en el ambiente, nos habla de una presencia invisible y sagrada. Los ángeles han venido a recibir al justo. El rostro de José se relaja por completo en un último suspiro, el suspiro de quien ha corrido la carrera y llega a la meta, encontrando el descanso definitivo en los brazos de Dios. Con una ternura infinita, Jesús cierra suavemente los ojos de su Padre terrenal. El custodio del Redentor descansa en paz. La escena se aleja lentamente, mostrándonos la casa de Nazaret bajo el brillo de la primera estrella de la noche. El violonchelo nos acompaña con sus notas más graves y emotivas, un eco de amor y despedida que resuena en la eternidad. La muerte de San José no es el final, sino el umbral. Es la promesa cumplida para un hombre bueno y justo, el patrón de la buena muerte. Su vida nos enseña que el silencio, el trabajo y la fe son el camino hacia una paz que el mundo no puede dar. En su tránsito, vemos el reflejo de nuestra propia esperanza, que al final de nuestros días, Jesús y María estén a nuestro lado para guiarnos a casa. Capítulo 10. El bautismo de Jesús. Imagina por un momento, al amanecer, el río Jordán. El agua fluye suavemente y una neblina plateada flota sobre la superficie, creando un ambiente casi mágico, lleno de expectación. En medio de esta escena sagrada,
emerge una figura imponente, Juan el Bautista. Con su ropa sencilla y su mirada intensa, está en el centro de la corriente, predicando un mensaje de arrepentimiento y esperanza. De repente, una figura se acerca con una serenidad que lo cambia todo. Es Jesús. Entra en el agua sin dudar, y las ondas que crea a su paso parecen danzar a su alrededor. Juan lo mira, y en ese cruce de miradas hay un entendimiento profundo, un reconocimiento de que algo monumental está a punto de suceder. Este no es un encuentro casual, es la unión de dos mundos, el cumplimiento de una promesa ancestral. Jesús se inclina, y Juan, cumpliendo su misión, lo sumerge completamente en las aguas del Jordán. Por un instante, todo queda en silencio bajo la superficie. La luz del sol se filtra a través del agua, creando rayos dorados que envuelven el cuerpo de Jesús, como si el propio río estuviera celebrando este acto de purificación. Es una imagen de renacimiento, de un nuevo comienzo no solo para un hombre, sino para toda la humanidad. Y entonces, al emerger Jesús del agua, ocurre lo increíble. El cielo no se nubla, no truena, sino que se rasga. Una luz pura, de un blanco cegador, desciende desde lo más alto y se posa directamente sobre él. Las nubes se arremolinan, creando un vórtice celestial que apunta hacia la tierra. Es un portal que se abre entre el cielo y nuestro mundo. De en medio de esa luz deslumbrante, una figura desciende lentamente. No es un ave común, sino una silueta etérea. Una paloma formada por energía pura, como un fuego blanco que danza en el aire. Se posa suavemente sobre la cabeza de Jesús, y en ese instante, cada gota de agua en su rostro y cabello brilla con una intensidad sobrenatural, como si fueran diamantes líquidos. Una voz resuena desde el cielo, una voz que parece hacer vibrar el aire, el agua y la tierra misma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es solo una declaración, es un sello divino, una confirmación para todo el universo de la identidad de Jesús. Es el Padre presentando a su Hijo al mundo, marcando el inicio oficial de su misión redentora. La escena culmina con Jesús de pie en el río, con los brazos ligeramente abiertos, no en un gesto de poder, sino de entrega total. Su rostro está sereno, mirando hacia el cielo del que acaba de recibir la bendición. La luz celestial no se retira, sino que se expande, bañando todo el paisaje del Jordán. Las rocas, los juncos, el agua, todo queda impregnado de esa gloria divina. Este no es el final de una historia, es el glorioso comienzo. Es la señal inequívoca de que el reino de Dios ha llegado a la tierra y nada volverá a ser igual. Capítulo 11. Las tentaciones en el desierto. En la inmensidad del desierto de Judea, donde el calor retuerce el aire sobre las rocas calcinadas, una figura solitaria camina. Es Jesús, tras 40 días de ayuno y oración. Cada paso es un esfuerzo, su cuerpo desgastado por el rigor del desierto, pero su mirada, bajo el sol implacable, arde con una voluntad inquebrantable. La cámara se acerca, revelando el rostro del sacrificio, la piel agrietada por el viento seco, los labios blanquecinos por la sed, el cabello cubierto de polvo. A pesar de la debilidad física, su expresión no es de derrota, sino de una profunda y sagrada introspección. Su cuerpo está al límite, pero su espíritu se mantiene firme, preparándose para la prueba que está por venir. En un momento de vulnerabilidad extrema, el silencio del desierto se rompe. El aire parece espesarse, y una voz sutil pero cargada de malicia susurra. Una piedra rugosa y plana a los pies de Jesús se convierte en el foco de la primera tentación. La sugerencia flota en el ambiente. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Vemos el conflicto reflejado en su rostro, la lucha entre la necesidad humana y la obediencia divina. Su cuerpo anhela el sustento, pero su espíritu reconoce el engaño. Con la autoridad de las Escrituras, responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Rechaza la gratificación inmediata, eligiendo la dependencia total de su Padre. Al caer la noche, el calor abrasador da paso a un frío intenso. El desierto se transforma en un reino de sombras alargadas
y silencio ensordecedor. Jesús busca refugio entre las rocas, un espacio austero para pasar la noche. Esta calma nocturna no trae descanso, sino que subraya su soledad absoluta. Lejos de sus discípulos, de su familia, de cualquier consuelo humano, se enfrenta a sus dudas, al hambre y a la fragilidad de su condición en la más pura intimidad espiritual. Bajo el manto de estrellas, en la quietud del desierto, su comunión con Dios es su única fortaleza, su único refugio contra la oscuridad que lo acecha. De repente, la escena cambia, transportándonos de manera onírica a las alturas de Jerusalén. Jesús ya no está en el desierto, sino en el pináculo del templo. El abismo se abre a sus pies, y el viento de la ciudad azota su túnica. La cámara nos muestra la altura vertiginosa, un espectáculo sobrecogedor. Desde allí, el tentador lanza su segundo desafío citando las propias Escrituras. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es una invitación a probar a Dios, a forzar un milagro espectacular para demostrar su poder y divinidad ante el mundo. Jesús mira hacia abajo, a los patios del templo, donde la gente se mueve como hormigas. Un salto, un rescate celestial, y todos creerían. Sería una forma rápida de ganar seguidores, de demostrar su identidad, sin el largo y doloroso camino de la cruz. Pero él no se deja seducir por el espectáculo del milagro innecesario. Su fe no necesita de exhibiciones públicas para ser real. Con una serenidad que contrasta con la peligrosa altura, rechaza la propuesta con otra cita de la Escritura. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. La victoria sobre el orgullo está sellada. La fe verdadera no busca pruebas, sino que confía en la promesa divina, incluso en silencio y sin ostentación. La escena se transforma una vez más. Ahora Jesús se encuentra en la cima de una montaña altísima, un punto desde el cual, de manera sobrenatural, se vislumbran los horizontes de todos los imperios conocidos. Ante sus ojos desfilan destellos de ciudades de oro, ejércitos marchando en perfecta formación, tronos de marfil y el esplendor de reinos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es la suma de todo el poder, la riqueza y la gloria que el mundo puede ofrecer. El tentador le presenta esta visión deslumbrante: el dominio absoluto sobre la humanidad, un camino rápido y sin dolor para establecer su reino en la tierra. La oferta es clara y directa: todo esto te daré si postrándote me adoras. Un solo gesto de adoración a cambio del control total. La cámara capta la dignidad de Jesús al ponerse en pie. Su figura, aunque físicamente debilitada, parece agigantarse frente a la oferta mundana. Su reino no se construye sobre la ambición, el poder político o la sumisión al mal. Con una orden tajante y definitiva, despide al tentador. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Es el rechazo final y absoluto del trono terrenal. Su reino no pertenece a este mundo, ni se compra con un atajo. En el instante de su rechazo final, la atmósfera cargada y opresiva se rompe. Las sombras que se habían cernido sobre él se disipan como humo. El viento violento que azotaba la montaña se convierte en una brisa suave y serena. El desierto, la ciudad, la montaña, todo recupera su paz natural. La presencia del tentador se desvanece por completo. El cielo, antes oscuro y amenazante, comienza a teñirse con los colores suaves del amanecer, una paleta de rosas y dorados que simboliza el triunfo del espíritu sobre la carne, la victoria de la luz sobre la oscuridad. La prueba ha terminado. Exhausto pero victorioso, Jesús se deja caer de rodillas. El esfuerzo físico y espiritual lo ha dejado sin fuerzas. Pero no está solo. En la quietud del nuevo día, figuras luminosas y sutiles se acercan para reconfortarlo y servirle. Los ángeles, enviados por el Padre, le traen consuelo y sustento. La cámara se aleja lentamente, mostrando a un Jesús fortalecido por la prueba. Su rostro ahora sereno y lleno de una nueva determinación. La luz divina que ahora lo envuelve por completo
no es solo un reflejo del sol naciente, sino el resplandor de su espíritu victorioso, listo para descender de la montaña y comenzar su ministerio público. La batalla en el desierto ha terminado, y el camino hacia la redención de la humanidad acaba de comenzar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Fin del bloque 1. Origen y preparación. Sigue descubriendo la vida de Jesús en el bloque 2. Primeras señales y el grupo.